Entre los numerosos documentos que sirven como vehículos de la ocultación de la experiencia gnóstica en forma mítica, ninguno se iguala a la encantadora y significativa historia del Canto de la Perla, contenida en Hechos de Tomás, una escritura apócrifa conocida desde hace tiempo en la cristiandad. Este poema ha sido poéticamente atribuido a Tomás, el apóstol de Jesús, muy altamente considerado por los gnósticos. La colección de Nag Hammadi contiene dos grandes escrituras atribuidas a este apóstol: el Evangelio según Tomás y el libro de Tomás el Incrédulo, y numerosos otros libros y dichos tradicionales de los que se dice que él fue el autor. En el noveno hecho de Hechos de Tomás hay una narración del viaje del apóstol a la India, donde tiene problemas con un importante funcionario llamado Charisius, cuya esposa, Migdonia, se convirtió en su seguidora, en contra de los deseos de su esposo. El enfurecido marido denunció a Tomás ante el gobernante local y el apóstol fue encerrado en la prisión. Mientras estaba en prisión, a Tomás se le acercaron los demás prisioneros en busca de consuelo espiritual, y en respuesta a esta petición, él cantó un poema o canción que representa una versión apenas velada del mito gnóstico de la liberación del alma, del confinamiento en la oscuridad, de la materialidad y la inconsciencia y de su entrada en el reino de la luz y la plenitud. La historia es, por tanto, una parábola y un monomito simbólico cuyo mensaje puede ser descubierto en prácticamente todos los demás mitos gnósticos. Como sucede en la mayoría de tales casos, la narración poética de los orígenes del poema no es probablemente muy exacta. Se asume con frecuencia que el verdadero autor de la canción fue Bardaisan, Bardesanes, la gran luz del gnosticismo sirio. Hechos de Tomás ha sido descrito como una composición gnóstica preservada con reelaboraciones ortodoxas. No obstante, tales reelaboraciones parecen totalmente ausentes del Canto de la Perla. Además, cabe observar también la ausencia de cualquier referencia explícitamente cristiana, todo lo cual convierte a esta narración poética en la más universal y también en la más fácilmente comprensible de todas las afirmaciones míticas gnósticas. La total ausencia de cualquier terminología técnica, combinada con la impresionante sencillez de la historia, sitúan esta escritura en una categoría completa en sí misma. El texto de nuestro poema se encuentra tanto en versión siria como griega. La primera es la preferible, puesto que parece más cercana a la original, mientras que la segunda representa una revisión. La historia está escrita en primera persona, reforzando así la impresión de que se basa en una experiencia personal. En la siguiente narración se volverá a contar como una prosa narrativa, sin tener en cuenta las divisiones métricas originales y manteniendo la forma de la primera persona. El mito del Canto de la Perla. Cuando no era más que un niño pequeño y vivía en el reino de mis padres y disfrutaba de la riqueza y el esplendor de quienes me educaron, mis padres decidieron enviarme de viaje, lejos de nuestro hogar, hacia el este. No me enviaron, sin embargo, sin provisiones, pues de la abundancia de nuestro tesoro tomaron una bolsa para mí que contenía oro, plata, calcedonia y ópalo. Además me ciñeron de adamanto, un metal tan fuerte que aplasta el hierro. Grande fue la carga de estas provisiones, pero también fueron ligeras, de modo que podía llevarlas yo solo. Mis espléndidas y gloriosas vestimentas, que me habían hecho todo con mucho amor, me las quitaron de sobre los hombros junto con la túnica púrpura que me venía perfectamente. Establecieron un acuerdo conmigo que escribieron en mi corazón para que no lo olvidara nunca, y decía lo siguiente: si bajas a Egipto y no traes la única perla que reposa en medio del mar, protegida por una rugiente serpiente, entonces tras tu regreso recuperarás tus vestimentas de gloria y la túnica real, y junto con tu hermano nuestro virrey, serás el heredero de nuestro reino.
Partí del oriente y acompañado por 2 enviados reales a quienes se le había ordenado ayudarme, puesto que era joven y necesitaría ayuda en un viaje tan peligroso, crucé por varios territorios situados entre Oriente y la tierra de Egipto. Al llegar a la frontera de Egipto, mis guardianes se despidieron. Una vez llegado a Egipto, viajé hasta un lugar que se hallaba cerca del mar, donde sabía que vivía una serpiente. Me establecí en una posada, dispuesto a esperar el momento en que la serpiente se quedara dormida, para así poder arrebatarle la perla. Era un extranjero para todos los demás que habitaban en la posada. No obstante, conocí a una persona que era de mi propia clase, justa, familiar y descendiente de la realeza. Me advirtió de que me guardara contra los egipcios, pues no eran gente limpia. Así pues, me disfracé, llevando los harapos de los egipcios para que no descubriesen que era alguien que venía de fuera y que intentaba apoderarse de la perla, y para que no agitaran a la serpiente en contra mía. A pesar de todo, no tardaron en darse cuenta de que no era su compatriota. Fingieron amistad y me convencieron para tomar la bebida a la que me invitaron y comer de la comida que me prepararon. Haber cedido así a los halagos de los egipcios fue una gran calamidad para mí. Caí sumido en un marasmo de olvido y ya no supe que era hijo de un rey, y en lugar de eso serví a su rey. Se me olvidó la perla por completo, la razón por la que mis padres me habían enviado. Mis padres en su reino supieron lo que me había acontecido y se apenaron mucho por mí. Emitieron una proclamación y convocaron a los grandes de su reino a una reunión, en la que se diseñó un plan para impedir que yo siguiera languideciendo en Egipto. Me escribieron una carta y cada uno de los grandes del reino la firmó. De tu padre, el rey de reyes, y de tu madre, el gobernante de este, y de tu hermano, nuestro virrey, a ti, nuestro hijo, en Egipto, con saludos. Despierta y levántate de tu profundo sueño y permanece alerta al mensaje de nuestra carta. Recuerda quién eres, descendiente de un rey, y mira a quién sirves en oscuro vínculo. Recuerda también la perla por cuyo motivo has viajado a Egipto. Recuerda tus ropas de gloria y tu espléndida túnica, para que pueda llegar el momento en que éstas descansen de nuevo sobre tus hombros, y ataviado con ellas, tu nombre pueda ser leído en el libro de los héroes, y te conviertas con tu hermano, nuestro virrey, en heredero de nuestro reino. Esta carta fue un mensaje mágico para mí. Mi padre tuvo que sellarla para protegerla de los terribles habitantes de las regiones por las que tendría que atravesar antes de llegar hasta donde me encontraba. La carta se elevó adquiriendo la forma de un águila, el rey de todas las aves, y voló hasta que llegó a mi lado, donde escuché lo que me hablaba. Tras escuchar el mensaje, desperté de mi sueño y me incorporé. Tomé la carta, la besé, rompí su sello y leí su contenido. El contenido de la carta era como las palabras inscritas en otro tiempo en mi corazón. Lo recordé todo, supe que era descendiente de reyes y que mi alma, nacida libre, estaba deseosa de estar con los de su propia clase. También recordé la perla, para apoderarme de la cual había llegado a Egipto. Así pues procedí a encantar a la serpiente rugiente, cantándole el nombre de mi padre, de mi hermano, de mi madre, la gobernante del este. Me apoderé después de la perla y me di la vuelta para regresar junto a mis padres. Me desprendí de las impuras vestimentas de los habitantes de este territorio y me encaminé hacia la luz de nuestro hogar, en el este. A medida que avanzaba en mi camino, fui guiado por la carta. Que me había despertado, y del mismo modo que una vez ya me había despertado con su voz, ahora me guiaba con su luz, que brillaba por delante de mí. Su voz me animaba a vencer mi temor, al mismo tiempo que su amor me hacía seguir adelante. Así que continué y pasé por las regiones y las ciudades que se encuentran entre el territorio de Egipto y mi patria, el reino del este. Luego los tesoreros, enviados por mis padres, a quienes por su fidelidad les fueron confiados, me trajeron mis espléndidos ropajes
que me había quitado y también mi túnica real. De hecho, ya no recordaba su magnificencia, pues ya hacía mucho tiempo que la había dejado en casa de mi padre. Pero de repente, al verla de nuevo sobre mí, la espléndida túnica de Gloria me parecía cada vez más como mi propio reflejo. La vi como si fuera mi propio sí mismo y se desvaneció la distinción entre ella y yo mismo, de tal modo que éramos dos en diferenciación, pero uno solo en la unión. Incluso los dos tesoreros que me trajeron la túnica parecieron como una sola persona, grabados con el único sello de la majestuosidad de mi padre. Fue así como observé aún más la túnica en todo su esplendor. Estaba adornada con gloriosos colores, estaba recubierta de oro y de muy diversas joyas, y sus costuras estaban cosidas con adamanto. La imagen del Rey de Reyes se hallaba representada sobre toda la túnica, y observé moverse sobre ella las ondulaciones de la sagrada gnosis. También me di cuenta de que estaba a punto de hablarme, y el sonido de grandes himnos resonó en mis oídos al tiempo que caían sobre mí. Yo soy aquel que actuó en las acciones de aquel por quien fui criado en la casa de mi padre y percibí en mí mismo cómo aumentaba mi estatura de acuerdo con sus obras. Y la túnica se vertió por completo sobre mí con movimientos regios, y saltó de las manos de quienes la sostenían para que pudiera descansar sobre mí. Y me encantó tanto que corrí hacia ella para recibirla. Extendí las manos hacia ella y me envolví a mí mismo en sus gloriosos colores, habiéndome vestido por completo en esta regia túnica de gloria. Vestido con mi túnica, ascendí ahora hacia la puerta de salutación y adoración. Incliné la cabeza y adoré el esplendor de mi padre, que me había enviado la túnica, cuyas órdenes había cumplido, y que había hecho por mí lo que me había prometido. Y a las puertas de sus nobles me encontré con los grandes del reino. Y mis padres estaban jubilosos de recibirme, pues ahora al fin me hallaba a su lado en el reino. Y con una poderosa voz musical, todos sus sirvientes los alabaron y exclamaron que habían prometido que yo viajaría a la corte del Rey de Reyes, de modo que habiendo traído la perla, pudiera aparecer junto con él. Interpretación del mito. Hans Jonas, en su conocida obra La religión gnóstica, escribe acerca del canto de la perla. El encanto inmediato de esta narración es tal que afecta al lector antes incluso de llevar a cabo todo análisis de su significado. El misterio de su mensaje habla con su propia fuerza, que casi parece dispensar la necesidad de la interpretación detallada. La experiencia gnóstica básica quizá no se expresa en ninguna otra parte en términos más conmovedores y más sencillos. Y sin embargo la narración es simbólica en su conjunto y despliega símbolos como sus partes y se tienen que explicar tanto el simbolismo total como sus elementos componentes. La casa del Padre en el este es el pléroma, o plenitud del poder espiritual, desde donde el alma se origina y a la que desea regresar. La existencia y el recuerdo de esta patria trascendental son rasgos fundamentales de todos los mitos gnósticos que tratan de la existencia humana. El rey y la reina celestiales representan la suprema díada, imaginada como la verdadera y definitiva divinidad. El virrey y los grandes del reino son los poderes eónicos, que junto con el rey y la reina representan la totalidad de la plenitud. En contraste con esta plenitud y beatitud celestial, encontramos el territorio de Egipto con la perla, guardado por una serpiente en el mar. El nombre antiguo de Egipto es Kem, que significa tierra oscura. Egipto representa pues el símbolo de la vida terrenal, con su oscuridad de la inconsciencia y la alienación. La serpiente rugiente en el mar es un símbolo muy diferente al de la serpiente sabia del Génesis.
Aquí se trata más bien de un dragón serpentino, imaginado como algo que envuelve la tierra, como la bestia del caos original, enemiga de la luz y de la gnosis. En el libro Pistis Sophia leemos: la oscuridad exterior es un enorme dragón que tiene la cola en la boca. El mar dentro del que habita la serpiente dragón es el cuerpo acuoso de la corrupción y del olvido en el que se ha hundido lo divino. Sin embargo, en medio de este mar, guardado por el aterrador monstruo, se encuentra la perla tan deseada por los gobernantes del reino celestial. Muchos de estos elementos del mito tienen una relación con las teorías de Jung relativas a los inicios y al viaje del ego humano. El ego tiene sus inicios como hijo de la familia real celestial, que vive en un estado de identidad con la psique arquetípica y en su sí mismo real. Para alcanzar la conciencia personal, el ego tiene que abandonar necesariamente esta poderosa matriz de primordialidad psíquica. Así, es enviado lejos de su hogar sobrenatural para cumplir una misión. Aunque abandonamos el mundo celestial del sí mismo arquetípico, se nos aprovisiona, permitiéndonos llevar una medida de su poder y el lejano recuerdo de su carácter sublime. El poeta Wordsworth, en su oda Intimaciones de Inmortalidad, habla de estas implicaciones psicológicas del viaje hacia la tierra del Hijo del Cielo. Nuestro nacimiento no es sino un sueño y un olvido. El alma que se eleva con nosotros, nuestra estrella de vida, tuvo su sede en otra parte y llegó de lejos, no envuelta en un olvido completo y tampoco en la mayor desnudez. Pero llegamos arrastrando nubes de gloria, procedentes de Dios, que es nuestro hogar. Y en referencia al descenso en Egipto, con sus correspondientes vicisitudes, el poema continúa. Las sombras de la casa prisión empiezan a cerrarse sobre el muchacho que crece, pero él sostiene la luz y de dónde fluye. Lo ve en su alegría, el joven que cada día se aleja más del este y tiene que viajar, sigue siendo el sacerdote de la naturaleza, y por la visión espléndida es atendido de este modo. Finalmente el hombre la percibe morir y desvanecerse en la luz del día corriente. Es este desvanecimiento de la espléndida visión en la luz del día corriente lo que es afirmado conmovedoramente en el canto de la perla, mediante la metáfora de la participación de la bebida y la comida del territorio extranjero por parte del viajero procedente del cielo. El alma es un extranjero para sus compañeros en la posada de este mundo. La aceptación de la condición de alienación existencial trae consigo, sin embargo, una consecuencia útil. Esta es la aparición de un útil compañero cuya presencia y consejo asiste al protagonista en la persecución de su objetivo. Así pues, el gnóstico siempre es ayudado en su difícil situación por la compañía de aquellos de su propia clase, es decir, de las personas que comparten la búsqueda de la conciencia y que conocen cuál es su misión espiritual. No obstante, el mundo de la vida corriente, la trivialidad de la cotidianidad, termina por abrumar al individuo. El mundo sofocante de las preocupaciones personales nos hace olvidar el mundo de significado e importancias más amplias que residen en los recovecos internos de nuestra psique. El ego se distancia de sí mismo y de toda la psique arquetípica, y ese alejamiento lo empuja hacia el servilismo respecto de la realidad consensuada del mundo externo, y a su debido tiempo hacia la depresión, esa aflicción tan universal de la humanidad contemporánea. Los seres humanos poseen dos medios para expandir el círculo mágico de su simismidad, uno exterior y otro interior. La extraversión de la energía psíquica impulsa la atención de la personalidad hacia el mundo exterior de la sensación,
con sus correspondientes sentimientos y pensamientos reactivos. Pero, en estados de profunda atención interior y de permeabilidad psíquica, tiene lugar otra clase de expansión. De repente ya no somos débiles humanos atrapados en la neblina gris de los conceptos y las imágenes personalistas, sino que más bien nos hallamos en el centro de una telaraña de conciencia, nos hacemos conscientes de muchas clases de significados que vibran a lo largo y ancho de esta telaraña y desarrollamos la capacidad, no muy diferente a la de la araña, en una situación similar, de apoderarnos de las causas de esas vibraciones. Por utilizar otra imagen, somos como un árbol que de repente fuese consciente de que sus raíces se hunden en lo más profundo del mundo subterráneo de poder, significado y bendita excitación. Y también adquirimos el conocimiento de que este ámbito subterráneo, el que confiere vida a nuestras ramas, que se extienden a lo alto, en el mundo diurno de la ego-conciencia. Tal es el fenómeno de ver el vínculo que conecta al propio ego y la propia sí mismidad suprapersonal y original restablecida. En el canto de la perla, esta reconexión del ego y del sí mismo, de lo personal y de lo transpersonal, es producida mediante la instrumentalidad de una carta. La carta tiene un carácter altamente mágico, pronuncia palabras, vuela sobre las alas de un águila y es como un mensajero. No cabe la menor duda de que esta parte del poema posee matices soteriológicos. El mensajero, que también es el mensaje, es un símbolo primigenio del agente de salvación, Jesús, Buda o cualquier otro mensajero salvífico de luz. La redención del alma depende de la habilidad del individuo para abrir el sello de tal carta, lo que significaría recibir la llamada redentora en plena conciencia. En las Odas de Salomón, una escritura de poderosos matices gnósticos, leemos una narración del tema de la carta, en la que el receptor es incapaz de aprovechar el mensaje de salvación. Y su pensamiento fue como una carta, y su voluntad descendió desde lo alto, y fue enviada desde un arco como una flecha que ha sido disparada forzadamente. Y muchas manos se apresuraron hacia la carta, para apoderarse de ella, tomarla y leerla, pero se escapó de entre sus dedos, y sintieron miedo de ello y del sello que contenía, porque no les estaba permitido romper su sello, porque el poder que había sobre el sello era más grande que ellos. Allí donde, como en el canto de la perla, el alma está preparada para recibir toda la significación de la comunicación simbólica, se produce un gran despertar y transformación de la personalidad. Psicológicamente, la carta simboliza, en sus diversos aspectos, el eje que conecta el ego y el sí mismo. Sin ese eje, a la vida le falta la energía psíquica que se necesita para cumplir las tareas, para vivir con éxito el mito personal de la psique. No es posible capturar la perla de gran premio en las aguas turbulentas de este mundo, sin ser despertado por el poder de la redención psicoespiritual. Pero ¿quién o qué es la perla en busca de la cual el alma e incluso el ego desciende a la arena del conflicto y del trabajo? ¿Y cómo hemos de considerar a la serpiente cuando aplicamos su imagen simbólica a la vida interior del individuo? La respuesta a estas preguntas determina, en cierto modo, el significado de toda la historia. Según han señalado Hans Jonas, en el simbolismo gnóstico, perla es una de las principales metáforas para designar el concepto del alma en un sentido trascendental. En este caso, el significado del mitologema queda definido por el destino existencial en el que ha caído la perla. La perla de nuestra historia no es una perla, sino que es la perla perdida,
que necesita ser encontrada y retirada. A través de esta creación manifiesta se hallan diseminadas y ocultas las semillas de lo divino, las chispas de la llama eternamente brillante. El gran mar del olvido material y psíquico ha cubierto las preciosas perlas del cielo. Terribles y feroces guardianes la vigilan y las mantienen cautivas. La perla está oculta en la concha de un animal. Así están las diseminadas perlas de luz, ocultas en la naturaleza y en el universo material. Como ya se ha indicado antes, la serpiente dragón es una forma del Ouroboros, el monstruo que se traga la cola y cuya forma circular representa la naturaleza cíclica de la vida natural que se autoperpetúa en el tiempo. El símbolo de la serpiente sirve para el mismo propósito que la rueda de la vida en el budismo. Representa las pautas que giran ferozmente de la existencia personificada que sostiene la unidad de la vida trascendental y de la luz cautiva. El viajero celestial es, pues, el alma humana que desciende a las tierras para rescatar al espíritu divino atrapado en las estructuras y obras de la naturaleza. El espíritu humano actúa como un salvador del espíritu perdido en el mar cósmico. Al mismo tiempo, las fuerzas del cosmos manifiesto no dejan de ejercer su efecto sobre el viajero celestial, al que dominan e imponen el sueño de la inconsciencia. Ahora, el rescatador necesita ser rescatado a su vez. El Salvador tiene una gran necesidad de salvación, favor que le es concedido mediante la carta llegada desde las alturas. En muchos aspectos, esta es también la versión gnóstica del mito del sanador herido, el rey pescador lisiado y otras figuras similares. Los humanos actúan como ayudantes redentores con respecto al espíritu en la materia y en la naturaleza, mientras que los mensajeros divinos de la luz acuden a su vez en ayuda del alma humana en momentos de calamidad en los que ésta cae durante el transcurso de su propia misión redentora. Estos motivos de la metafísica gnóstica son amplificados por la importancia psicológica de los mitologemas y de los símbolos empleados. Es un reconocimiento corroborado por el tiempo de lo gnóstico y del pensamiento relacionado de que el mundo más grande, el macrocosmos, de trascendencia está duplicado dentro del mundo más pequeño, microcosmos, de inmanencia, y este último puede ser imaginado justamente como la propia psique humana. Así el ego aparece como el representante intrapsíquico del alma humana, mientras que el sí mismo es el paradigma simbólico de las agencias redentoras de la trascendencia. Tal como Jung nunca dejó de afirmar, Cristo es el símbolo supremo de nuestra cultura del sí mismo, y la redención es la formulación religiosa de la individuación. La túnica de gloria de la sí mismidad individualizada está íntimamente relacionada con el aspecto de esta túnica como significado metafísico definitivo. Como siempre, lo espiritual y lo psicológico no son mutuamente excluyentes. Antes, al contrario, no son sino las dos caras de la misma y gran moneda de la totalidad. Para todo aquel que lea el canto de la perla en su forma completa, es evidente que el autor no se sintió tan motivado por las intenciones didácticas como se suele encontrar entre los autores de alegorías, como inspirado por vivos sentimientos personales enraizados en la experiencia. La descripción de la túnica, cuando ésta le es devuelta a su propietario original, tiene particularmente todas las características de un estado de conciencia místico o alterado, con sus transportes visionarios concomitantes. El significado simbólico que irradia de este espléndido poema es quizá la mayor prueba de la eficacia de la función gnóstica del mito. Es casi imposible no experimentar una cierta medida de la percepción original e incluso del éxtasis experimentado por el autor, una vez que se ha leído y asimilado este maravilloso poema mítico. Ahora, al igual que hace tanto tiempo,
todavía percibimos en esta obra, así como en la túnica de gloria que describe, los movimientos ondulantes de la sagrada gnosis.